Una cierta mirada, toma 1. Bueno, Carlos, pues primero muchísimas gracias, ¿no? por la invitación. Eres el padrino, ¿no? Un poquito así rapidísimo este espacio, ¿no? Un poquito como dice una cierta mirada. Creo que era importante arrancar contigo, porque creo yo, no lo digo yo, sino lo dice mucha gente aquí en Puebla. Creo que eres, no quiero exagerar, pero creo que eres como los mejores académicos que hay, los mejores profes que tuvieron mucha gente aquí en Puebla, de las primeras generaciones, ¿no? Segundas y terceras, porque te tardaste dando clase, ¿no? Entonces, bueno, pues este espacio también es para directores, para académicos, productores, toda la gente que le peleamos, ¿no? Día a día en esta selva, en este monstruo llamado cine, ¿no? Que nos encanta. Entonces, bueno, pues primero que nada, pues muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ti por invitarme. Creo que es un espacio fundamental, está padrísimo. Esta idea como de platicar cineastas con cineastas me parece muy lógico y necesario, güey, en nuestro entorno. Sí, hace falta, ¿no? Digo, ya hay brotes, esto de las redes sociales, hay muchos programitas, muchos foros que están creciendo mucho y está bueno. También está padre que esto sirva un poco de consulta, ¿no? También a los chicos ahí. Pero bueno, empezamos así, cosas básicas, ¿no? Un poquito como tu formación académica y un poquito como por qué el cine, ¿no? ¿De dónde viene? Pues yo llegué al cine por las historias, eso es lo que a mí me ha marcado siempre. Yo iba a ser escritor, según ahí en mis planes mafufos de preparatoria, no, güey, de bachiller, yo iba a ser escritor. Y un amigo que sabía, que hoy es doctor en letras, que sabía que a mí me gustaba escribir, me invitó a escribir un guión de cine, en primero de prepa. Y yo nunca había escrito eso, escribía novelitas, escribía cuentos, escribía poesía, y dije, órale, va, ¿no? Nos sentamos a escribir y fue muy riguroso el proceso. Hasta ahora lo agradezco mucho, el guión es malísimo, seguro, bueno, no me atrevo a abrirlo porque ya voy a comprobar lo sabido, es malísimo, pero riguroso, ¿no? Escribimos 120 cuartillas, estábamos listos, que es que parecía una película. Y que por supuesto nunca pudimos levantar con nuestra ignorancia de primero de primaria. Pero a partir de eso sí, yo me quedé encantado con el cine. Por supuesto ya era un cinéfilo ahí agradecido, ¿no? No un cinéfilo clavado de estos que se saben hasta el último foquista de la tercera película de un iraní, güey, de 1954. Eso no, pero sí un cinéfilo muy agradecido, o sea, yo disfrutaba el cine mucho y entonces cuando me di cuenta cómo se podía pensar historias en cine, ahí ya me clavé. Pero luego lo curioso fue que conforme empecé a hacer películas me di cuenta que lo que más me interesaba no era tanto las historias. O sea, claro que me interesa contar historias en el cine. Yo soy un narrador, eso es lo que soy. Nunca podré ser otra cosa, ¿no? Pero me doy cuenta que la manera maravillosa que tiene el cine de contar las historias es a partir de cosas no forzosamente narrativas, ¿no? Como los actores, como el sonido, ¿no? Como la música, como el montaje. Esas cosas terminaron encandilándome y entonces sí, ya no me regresé. Y lo que más me gustó fue pues el contacto con la gente. Y ahí me doy cuenta que tampoco voy a ser nunca un escritor puro porque necesito a la banda, ¿no? Necesito a la gente. Me doy cuenta que las aportaciones de los demás me importan mucho, tanto más que las mías. Entonces, a partir de ese pretexto, con este cuate que me invitó a escribir ese primer guión, Dos Sombras se llama ese guión, yo decidí hacer el examen del CCC y por obra, gracias al Espíritu Santo, en la primera vez, hacía 17 años, entré al CCC y ya quién sabe, hay buena suerte. Pues ya no he hecho otra cosa en mi vida, ¿no? Que hablar de cine todos los días de mi vida, ¿no? Por supuesto uno no puede filmar tanto como quiere, uno no puede escribir tanto como quiere, uno no puede dar clases tanto como quiere, pero yo hago una u otra todo el tiempo, o sea, me doy cuenta que lo único que he hecho toda mi vida es hablar de cine. Y justo ahorita que tocas, ¿no? Lo del CCC, ¿no? Que la gran pregunta que de repente muchos chicos te han hecho, ¿no? Oye, es que el CCC, el CUEC, es que no tengo dinero, que me quiero ir, que digo, ahora acá en Puebla hay más opciones, que bueno, pero ¿qué tan, ¿no? ¿Qué tan importante es llegar a un CCC, llegar a un CUEC? ¿No? Te lo dice uno que se quedó al camino. Yo creo que no hay caminos para el cine es el camino, o sea,
Eso es lo que siento, ¿no? A mí el CCC obró maravillas en mí, yo no tenía ni idea de cómo se hacían las películas y ahora a lo mejor soy el peor cineasta del mundo, pero ya entiendo cómo hacerlas, ¿no? Por lo tanto, creo que el CCC o cualquier escuela buena o formal es fundamental, pero no es el único camino, ni mucho menos, ¿no? Es muy raro porque yo soy un académico declarado, soy casi más maestro que cineasta, pero también creo que hay muchas otras maneras de llegar al cine, que el cine solo se aprende haciéndolo. Lo que pasa, el problema, ¿no? La contradicción es que para hacer cine antes hay que saber muchas cosas. Y es una contradicción permanente, y eso te puede pasar si llegas de staff o de jalacables en una película que te invitaron y nunca vas a la escuela, o si vas a la escuela todos los días, sigue siendo la misma contradicción. O si te toca una escuela mala o si te toca una escuela buena, sigue siendo el mismo problema. Para aprender a hacer cine hay que hacerlo, pero para hacerlo antes hay que saber muchas cosas. Entonces esa contradicción tienes que irla solucionando en tu vida como tú puedas. Yo creo que es un gran impulso, una escuela buena de cine, y me ha abocado a tratar de abrir un poco más ese margen. Yo creo en la democratización del cine, que es más que la descentralización, es que todos podamos de alguna manera hacer las películas que soñamos, ¿no? Todos, me refiero a todos los que alguna vez quisieron. Yo creo que el cine está llamado a ser un arte popular, como la música, ¿no? Donde puede haber conciertazos de millones de dólares de gente famosa, soportados por una industria muy grande, o puede haber un cuate aquí al lado con su guitarra haciendo igual o mejor música que los otros. Por lo tanto, creo que el cine está llamado a eso y que no se habían dado las condiciones históricas para que eso sucediera. Y ahora empiezan a darse por los cambios tecnológicos y también por el arribo de una camada enorme de gente que está tratando de meterse al cine como pueda, con las escuelas, con las tablas, habiendo estudiado otra carrera y haciendo una maestría después, como hayan podido hacer, ¿no? Y todas se enfrentan al final con esta contradicción. Hay que aprender haciendo, pero hay antes que saber muchas cosas. Y hay un momento en el que tú dices, bueno, ok, sí, en la escuela, no sé en qué momento llega, de voy a ser guionista, voy a ser director, voy a ser editor, o digo, sabemos que mucha gente de repente deja la cámara y dice, no, ok, yo quería ser fotógrafo y terminó siendo actor, ¿no? ¿A ti qué sucedió ahí? Son como procesos distintos, o sea, por una parte son como un proceso de descarte, ¿no? Yo claramente me doy cuenta, la primera vez que hice asistencia de foto, esto 16 milímetros, ¿no? Poniendo el carrete así, después así me temblaban las manos, o sea, a los 10 segundos dije, bueno, yo no soy técnico, nunca lo seré, ya, güey, devuelve la película, huye ahora mientras puedes. Lo hice, nunca lo he vuelto a hacer, y qué bueno, porque las películas padecerían mi chafez técnica. Lo mismo me pasa con el sonido. A mí el sonido me importa mucho la música, me importa mucho la atmósfera sonora, pero claramente no soy sonidista técnico, ¿no? Produzco en defensa propia. También me doy cuenta que no soy un productor nato, ¿no? Pero lo hago y lo he aprendido a hacer y medio ahí sobrevivo por necesidad, por la necesidad del estilo de creación que me ha tocado, ¿no? A mí en suerte. Pero en cambio, escribir, dirigir y editar, no, ahí sí es el proceso contrario, eso sí es la historia de un encuentro, no de un descarte. Yo, en tanto que creo que soy contador de historias y soy escritor, entonces siento que esos tres momentos son fases del mismo proceso. O sea, no son tres, para mí, en mi cabeza, no son tres oficios del cine, son tres formas del mismo proceso. Y me doy cuenta que a diferencia de otros guionistas o de otros directores o de otros editores, yo sí puedo hacer muy fácilmente la quitada de cachucha y ser en misericordia con el director que fui cuando soy editor. O sea, en misericordia, como si... No, porque esto es otra contada de historia. Y si ya no funciona esa escena que nos gustaba tanto, ni modo. Y lo mismo con el guionista, ¿no? Y me doy cuenta que eso es porque soy contador de historias. Y por lo tanto, esas tres cosas sí las hago como parte del mismo proceso. O sea, para mí ser cineasta son esas tres cosas. Edito mis propias cosas con los riesgos que implica, escribo casi siempre mis propias cosas, pero también escribo y edito para otras personas. Y pocas veces, pero he dirigido también cosas de alguien más y eso me ha ayudado un poco a entender el asunto. Pero esas tres cosas para mí son lo mismo. ¿Cuál de las tres les sufres más? ¿O no sufres? ¿No?
No, dirigir es siempre más difícil porque la edición y el guionismo pues, son básicamente literatura. O sea, estás escribiendo con imágenes, pero pues, estás ahí tú solo a las 3 de la mañana en tu casa. Y el universo es muy controlable, ¿no? Y el rodaje, y por eso su maravilla también, es incontrolable, absolutamente incontrolable. Por más que hagas la mejor preproducción del mundo, siempre hay como grados de cosas que no puedes planear y que además busco, ¿no? O sea, para mí, por eso me gusta tanto dirigir, porque los actores siempre sacan una cosa que yo no hubiera podido imaginar. O sea, yo no trabajo para como pasar mi visión de guionista a la pantalla, sino para ver qué despierta mis letras en los actores y en el fotógrafo y etcétera. Y entonces estoy como abierto todo el tiempo a la sorpresa, ¿no? Y entonces siento que no tengo ningún control. Es decir, yo no estoy como tratando de armar ahí la cajita de Lego de la escena perfecta, ¿no? Sino como que aviento las piezas y medio sé que voy a cachar y veo qué, y veo si esto que se formó está bueno, entonces ya queda, ¿no? Pues otra vez, ¿no? Son un número limitado de piezas, pero son... o sea, me importa más como el reconocimiento de lo correcto, de la verdad, de lo bonito, de lo profundo, que la creación de eso. Creo que más bien el trabajo del director, o al menos en mi caso, es de reconocer la verdad cuando la miras, ¿no? Y para eso hay que estar abierto, más que clavado en que sea exactamente lo que tú soñaste, ¿no? Algo que, porque ustedes recordan ahorita que con esta cuestión de la profundidad y del texto, que lo viví, bueno, lo vivimos y lo viví, ¿no? Sobre todo el proyecto que compartimos, La Danza del Hipocampo, fue el primer documental en donde yo leo un texto y recuerdo que con Gaby lo platiqué. Digo, güey, ¿esto es un docu? O sea, no sabía cómo atacarlo. O sea, yo como fotógrafo, y ya, bueno, Gaby hablaba un poco, ¿no? El trabajo contigo, y cuando me subo al barco, digo, wow, es un docu con un texto súper interesante. Pero no había una escaleta, ¿no? Había un guión, no. Sí, había palabras. Exacto. Y eso fue muy rico para mí, ¿no? O sea, como fotógrafo, como para mi chamba. Digo, también entender a Gaby día a día fue increíble. Pero el cómo, no sé, que me platiques tantito, el cómo fue este trabajo, ¿no? El poderte, tú como guionista, salirte de una ficción, entrar a un docu o viceversa, ¿no? Yo creo que no es un docu. Yo creo que es un ensayo, no sé cómo se llama eso, güey. Es un ensayo sobre la memoria. Para bien, ¿no? O sea, yo creo que Gaby nos engañó a todos con que quería hacer un docu, ¿no? Yo, de hecho, en algún momento le propuse una ficción, que fue cuando Gaby al final, digamos, me contrató y me dijo, sí, tú hazla. Justo cuando le dije, no hagas un docu, es una ficción, ¿no? Escribimos un texto y todo. Y creo que ella lo agarró bien y me invitó a hacer esto, ¿no? Así, básicamente el proceso estuvo bonito porque ella me contaba sus recuerdos, ¿no? Sus memorias, así en bla bla, ¿no? Yo hacía unas notas y luego yo iba y escribía como si fuera un personaje de ficción, ¿no? Que a mí una de las cosas que me gusta más de la ficción es escribir como mujer, ¿no? O sea, pienso que es padrísimo meterse con una voz femenina. Entonces La Voz del Hipocampo a mí me costó mucho y me gustó mucho. Y entonces en ese sentido creo que el texto era muy pues de ficción, era una voz en off de ficción. Y lo que creo que hizo muy bien Gaby fue poder agarrar esa voz y articularlo con lo que sí era documental, ¿no? Con las tomas, con las ficciones, con las tomas, con los recuerdos reales que ella tenía, con los recuerdos medio inventados que ella tenía, ¿no? Porque sí le dimos como alguna vueltecita para que fuera más dramático. Pero yo creo que esto, yo creo que no existe tal cosa como el documental y la ficción. Creo que hay como formas de aproximación cinematográfica, como en la pintura tú dirías, pues hay pastel y hay óleo y hay, pues sí, tú pintas el cuadro y a veces necesitas más un tipo de herramienta que otra, ¿no? Pero la aproximación y el objetivo final es el mismo, que es pues llegar a la verdad y con eso tocar un poco
emotivamente al espectador, ¿no? ¿A ti te encasilla, te estorba el género? Digo, he escuchado que los géneros, ¿no? Estorban de repente, ¿no? Porque tienes que casi medirlo con regla y todo. Sí. ¿Te funciona a ti? A mí me sirve mucho de determinar el género y la herramienta y las cosas que estoy utilizando muy pronto en el proceso. Pero mi guía, más que como el género y sus reglas, ¿no? Sea cual sea, es la sensación que debería tener el espectador. Ese siempre ha sido pues la neta, como mi única herramienta real, güey. O sea, cuando yo no sé qué hacer como cineasta, saco a mi ser espectador, ¿no? Y entonces ahí en el set veo, puta, güey, la gente se va a reír con esto, o la gente se va a asustar con esto, o la gente, o no. Y si puedo contestar como espectador esa pregunta, o sea, a ver, ¿yo me reiría de esto o no? Es una tontería. Y me doy cuenta que eso me es más cómodo para mí, para trabajar, como una brújula emotiva. ¿Qué va a sentir el espectador en este momento? Y en ese sentido sí se pega a algunas, digamos, técnicas de los géneros cinematográficos más básicos o de los géneros dramáticos, ¿no? Así, para mí sí es muy importante si estamos haciendo realismo o no, ¿no? Si esto tiene que ser así, melancólico o no. Más que el género en sí, pienso como en un feeling, ¿no? Un feeling de la película y de las escenas particulares. Para mí, el hipocampo tenía que ser nostálgico, ¿no? Y la nostalgia es una tristeza feliz, que es una cosa muy rara, ¿no? Es estar triste por no tener aquello que te hizo feliz alguna vez, ¿no? Entonces pienso en cosas así, ¿no? Entonces, o las comedias que a mí me gustan mucho, ¿no? Tiene que ser risa, pero tiene que ser una risa burlona de algo que te podría llegar a pasar a ti, o una risa burlona de algo que sabes que nunca te va a poder, no te va a pasar a ti, ¿no? Esas cosas como que me dan mucho más claridad a mí que las reglas muy estructuradas del género, ¿no? ¿A ti te engancha más el personaje más que la atmósfera o la atmósfera más que el personaje? O sea, ¿cómo es el proceso ahí? Pues cuando yo escribo, pienso en situaciones, ¿no? Entonces estamos aquí en una entrevista y de repente, ¿qué puede pasar? ¿Qué haga esto? Que sea chistoso, terrorífico, emotivo, ¿qué? ¿No? Entonces, más bien es como una situación que es un pegostre entre el personaje y la atmósfera, ¿no? Pero no, claramente yo pienso como en aventuritas, en algo le pasa a alguien, en personajes, en problemados. Y a partir de eso genero pues sí, genero la historia. Aunque me doy cuenta que conforme me voy avejentando, pienso más en imágenes, más poéticamente. Sí, se vale el adjetivo, ¿no? Lo digo porque como mi papá es poeta y entonces me doy cuenta cómo piensa él las cosas, ¿no? O sea, es como un mundo interior donde no importa qué esté pasando afuera, él tiene como esa vivencia de la infancia que quiere contar. Y me doy cuenta que cada vez ese método me es más útil, a pesar de que sigo, digamos, buscando el algo le pasa a alguien, contar una pequeña historia, ¿no? Y este tema de los actores, hay un patrón, o sea, llega la historia, el trabajo con los actores, ¿cómo lo desarrollas? Pues primero, yo respeto muchísimo a los actores, ¿no? Eso es una de las cosas que me maravilla del cine, ¿no? Por una parte, los actores son absolutamente exactos, ¿no? O sea, pueden en mitad de un texto cambiar una emoción, así en la sílaba van a decir mi casa y cuando dicen K o sa, ¿no? La que tú quieras, ellos pueden cambiar la emoción. Eso me parece así una exactitud que ya quisiera, seguimos, ¿no? Y eso me parece una exactitud, ¿no? Que ya quisiera, puta, güey, el algoritmo más exacto, ¿no? Y por otra parte están llenos de libertad, ¿no? Entonces pueden hacer lo que sea. Uno nunca sabe lo que va a hacer un actor y eso está bien. Entonces yo lo que procuro es nunca jamás decirles a los actores qué hacer, ¿no? Sí, algunos pretextos, te sientes aquí, caminas para allá, ¿no? Pero más bien lo que yo hago con los actores es hablar, chorear, que es lo único que he hecho en mi vida. Chorear, pues esta película escribí porque yo sentí, entonces mi exnovia, y entonces tal vez cuando tronamos yo sentí. Y los choreo, y ellos leen el texto, y a partir de eso proponen, y yo nada más ajusto. Yo esto lo llamo así en mis clases, y ya lo he entendido así,
lo llamo modulación. O sea, uno no dirige a un actor, porque dirigir supone que sabes exactamente a dónde vas. Y la verdad es que no, yo no quiero saber exactamente dónde voy, quiero sorprenderme a ver a dónde llego. Pero en cambio sí modulas, ¿no? Entonces un poquito más para acá, modular como hacías en los radios viejos, ¿no? Un poquito más al 95.6, al 95.7. Ponen las situaciones, ¿no? Y entonces vas como modulando, vas modulando a los actores, ¿no? Por ejemplo, permito que cambien los textos y no me aflige tanto, ¿no? Hay muchos directores, sobre todo aquellos que escribieron el guión, que sienten que, ¿cómo cambiar ese texto si me tardé 3 meses en poner esa coma? No eres de punto y coma. Exacto, y a mí no me aflige tanto. Para mí los actores, pues son colaboradores, ¿no? Son colaboradores, son co-guionistas, pues. ¿Y este rollo del no actor? Esta cosa bresoniana y no bresoniana. No, pues yo no lo uso, no lo rechazo, porque he visto películas maravillosas hechas con no actores, por lo tanto, ¿no? Como espectador digo, no, mira, qué maravilla. Y me doy cuenta que el cine es capaz de sacar agua de las piedras, güey. O sea, pueden agarrar al actor más malo, al no actor, a una caricatura vieja, güey, a lo que sea, y sacar emoción, sonrisas, capacidad, lo que sea, ¿no? El cine tiene esa capacidad, no se necesitan actores para hacer películas, no. Para las mías, sí se antojan, son necesarios, porque yo no veo por qué o cómo alguien podría hacer esto que te conté hace rato de yo te platico un choro, tú lees un texto y tú produces una emoción. Eso yo creo que no lo hace alguien que no es actor. Entonces lo tendría que hacer yo, ¿no? Con los planos, con la atmósfera, con las cosas. Y me parece que la herramienta que a mí me va mejor es sin duda un actor. Entonces yo no trabajo nunca con actores, ¿no? O sea, por ejemplo, puedo trabajar con un actor sin formación. Por ejemplo, ahorita en la película que voy a hacer tengo un personaje de un chavo de unos chavos de 17 años, ¿no? Entonces, pues es muy probable que ese pues, no tenga tablas, no tenga formación, no ha ido a la universidad, no va a entender las palabras que yo voy a decir, que con los yo afortunadamente me formé con los mejores directores de actores de México. Entonces toda esa parafernalia y toda esa palabrería y toda esa metodología no la va a entender, pero ese cuate puede ser actor, simplemente todavía no está formado, pero no creo en el no actor. Si un no actor de repente actúa en una película, pues entonces era actor, lo acaban de descubrir, pero era actor, ¿no? Ok, y bueno, cambiándole un poquito de tono, este tema de, no sé en qué revista lo leí, pero me gustó como el encabezado, ¿somos industria o no? Digo, la respuesta obvia parece que no. Más o menos. Yo creo que una industria, o sea, pues, tendría que ver con la definición de la industria, ¿no? Para mí una industria es, así si pensamos en las industrias de la transformación, como hacer zapatos, ¿no? Agarran así la piel de una vaca, aplican un proceso de transformación y sacan un producto. En ese sentido, sí lo somos. Sí lo somos en México, ¿no? El producto, la ganancia de eso, si ganamos millones o no, yo creo que es secundario para llamarnos industria. Es una industria que está tremendamente subsidiada, pero eso no la hace no industria, ¿no? Si pensamos en Rusia, por ejemplo, o sea, nadie hubiera hecho, o sea, Tarkovsky no hubiera podido filmar en ninguna otra filmografía, ¿no? En ninguna otra cinematografía, perdón, que no fuera la Rusia de ese momento, ¿no? No la va a hacer en Hollywood, no la va a hacer aquí. Necesita mucho dinero estatal de alguien que está dispuesto a perderlo, ¿no? Y eso también tiene un proceso industrioso, ¿no? Entonces yo no creo que las ganancias monetarias del cine sean lo que lo conviertan forzosamente en industria, ¿no? Creo que tenemos muchos procesos industriales, ¿no? Es decir, metodologías rigurosas, y procesos de transformación que bien hechos generan películas, y como en toda industria se generan unas malas y otras buenas, como en los zapatos, ¿no? Por otra parte, yo me doy cuenta que la gente, pues hay gente muy profesional en México, tremendamente profesional, ¿no? Y los hay en la industria así de todos los días, digamos en la película utilitaria de comedia, para oficinistas de fin de semana que hacen 20 en México,
con dinero público, y también en los cortos indie de aquí al lado hay gente tremendamente profesional, porque para mí la definición de profesional tiene que ver con profesar, ¿no? Profesional viene de profesar, y profesar es amar. Entonces el profesionista es aquel que ama lo que hace, y creo que en México, puta, güey, o sea, la banda ama esto, o sea, se muere en la raya, y hablo del staff pagado, y del staff no pagado, y del director, y del actor, todos se mueren en la raya, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí tenemos mucho de profesionales. No sé si, y creo que también de industria, no sé si de una industria pujante que gana millones, pero algo sí. O sea, esos mismos cuates que hacen su cortito, mañana trabajan en la serie choncha y, digamos, hacen dinero ellos y hacen que otros ganen dinero, que es parte de la esencia industrial. Este tema de la taquilla, ¿no? De cuántas pelis nos llegan, ¿no? De cuántas pelis se quedan ahí en el proceso de postproducción, ¿no? Que llegan todas ya fundidas, ¿no? Ya llegan sin nada. Que no, digo, sabes que es un tema de repente hasta de planeación, ¿no? Desde una claro. Y todo. Pero leía que también era no una culpa del Estado, ¿no? Sino también metían un poco a iniciativa privada, ¿no? Por ejemplo, ponían al Estado y ponían como a este círculo de gente que queremos hacer cine, ¿no? A toda costa, ¿no? Entonces ponían como en la balanza que quién era el culpable para que no llegaran estas películas, a donde tenían que llegar, ¿no? Porque tantas películas se quedaban a medio camino. Sí, naufragadas. Pues yo creo que sí, es decir, si entendemos que el 95% de nuestro cine está de alguna manera financiado por el Estado de una o de otra forma, y eso es dinero público, debería ser obligación del Estado, ¿no? Ya no digas como en la política comunista, así acérrima, no, es en el capitalismo más cool, pues tú le metes una lana a algo, esperarías que ese algo te retribuyera, no forzosamente dinero, pero si es dinero de los contribuyentes, deberíamos asegurar que esas películas llegaran a los contribuyentes, ¿no? Yo creo que eso sí es responsabilidad del Estado. Creo que el IMCINE y todo el aparato pues, estatal tendría que estar volcado a que esas películas se vieran a como de lugar. No puede dejar eso en manos de la iniciativa privada, claro que no. Tendría pues, el IMCINE tendría que asegurar un poco como lo hicieron los argentinos en los 90 y el principio de los 2000, pues como generar pues un circuito de ellos, ¿no? Donde se pudieran recuperar las películas. Cuando digo recuperar, no forzosamente hablo de la inversión puesta en la lana, sino recuperar, que la sociedad recupere lo que puso en eso. Y una forma de recuperarlo es que las vean, ¿no? Mira, para mí es un poco como o sea, para mí el cine es una cosa fundamental a la sociedad, ¿no? Por lo tanto, es tan fundamental como los hospitales, ¿no? Entonces, apoyar el cine, pues claro que es como poner un hospital en la Sierra Norte, en ese sentido. O sea, pues claro que eso le va a beneficiar a los doctores que van a trabajar ahí. Pero tú no haces un hospital para beneficiar a los doctores, haces un hospital para la gente enferma de los alrededores. Lo mismo debería ser concebido con el cine. Uno no hace películas para apoyar a César Salgado y Carlos Corea que se expresen. No, uno hace películas para que estos cuates, los que puedan, los que estén, los que sean mejores, hagan películas para el disfrute de la gente que las pagó, que en este caso es el pueblo de México que ha pagado con sus impuestos un montón de películas, ¿no? Y tendría derecho a exigir verlas, como tienes tú derecho a cruzar por la carretera que acaban de hacer con tu dinero, pues tendrías derecho de ver, oye, ¿qué películas pusieron? ¿Por qué no las puedo ver? Y en ese sentido yo sí creo que es responsabilidad del Estado mexicano. La responsabilidad que tenemos los cineastas, yo creo que debe ser de aguante. Los cineastas, está en nuestro deseo de filmar, que una vez filmado y guardado en nuestro disco duro, como que nuestra resistencia baja enormemente. Y ya no somos los kamikazes que estábamos dispuestos a lo que sea para filmar
cuando ya acaban las películas, y eso creo que es un error. Es justo cuando más necesitarías, en el último jalón es cuando tú necesitarías esa garra del principio para que aunque tuvieras que sacar tu carpa aquí y enseñarla, y vieras tus películas. Y es cuando menos energía ponemos. En eso sí creo que es culpa de nosotros los cineastas. Pero en términos de distribución formal, creo que es culpa del Estado mexicano poner dinero en una película y no asegurarse de que esa película llegue a los contribuyentes que la pagaron. Es su responsabilidad. Y luego viene este tema de ya tengo mi peli, ¿no? Ok, voy a los festivales, otro gasto, Sí. más o menos. Termino mi ruta de festivales. Tal vez la pregunta y la respuesta es obvia, pero ¿y después? O sea, ahí es a donde digo, ¿qué tanto espacio se tiene, ¿no? En Cinépolis, en Cinemex, en la otra corrida, en las alternas, Tonalás, Casa del Cine, ¿no? Y viene y el tema de moda, ¿no? Streaming, ¿no? ¿Cómo ves ese mundito nuevo que se está dando? Yo lo veo emocionante, porque yo creo en la democratización del cine, ¿no? Como te decía hace rato. Y eso pasa también por los espectadores, ¿no? Pasa con poder ver la película que tú quieres y no solo las que te ponen, ¿no? Y por lo tanto, entre más ventanas haya, algunas muy especializadas, que deberían de gestarse, especializadas casi locales, ¿no? Como el bar local que te pone al cantautor de aquí al lado, güey, ¿no? A la banda de rock de tu primo. Eso es lo que no tenemos en el cine. Y no se puede democratizar el cine sin eso. O sea, necesitamos el gran foro gigantesco, los miles de cines, ¿no? Las 200 copias. Claro que se necesita eso y está bien aspirarlo, ¿no? Y está el circuito festival que está muy bien y como el circuito alterno también. Pero creo que también necesitamos como una cosa local, chiquita, entre cuates. Para eso las películas tendrían que ser más baratas, para que con ese circuito, si no hubiera recuperación completa económica, al menos hubiera la recuperación formal de que tu película sí se vio y te permita generar la que sigue, ¿no? Porque hay confianza en ti, ¿no? Para eso creo que se necesitan sí espacios como localitos, ¿no? Y el streaming puede ser ese espacio localito de alguna manera, porque ya también ahora, y me doy cuenta a mí, que mi localidad no es nomás así mis cuates de aquí de la esquina, ¿no? Son también pues un grupo de gente en Barcelona que le gusta mi chamba y resulta que se ve más allá que aquí, ¿no? Entonces, la localidad, es decir, tu entorno local, ya no es geográfico, es temático y es estilístico. Y en ese sentido el streaming sería, o es pues, muy útil. Tu comunidad local pueden ser güeyes de quién sabe dónde que les gusta tu onda como cineasta, ¿no? Y no sé si estás de acuerdo, digo, sin decir nombres, pero hasta parece chiste, ¿no? De esto de un mexicano, un gallego y todo. Pero, por ejemplo, sin decir nombres, gente que llego a escuchar, es que estoy acostumbrado a que, punto decir, que mi ópera prima, o sea, no puede estar abajo de 20 millones de pesos. Es el famoso número, los 20 millones aquí en México. Y escuchas chicos saliendo de otra escuela de cine y dices, güey, con que me suelten 100,000 pesos, sí, con 100,000 vamos a ver mi peli. Sí. Y los dos en México. Y dices, wow. O sea, yo como, haciendo el ejercicio, yo como productor y los escucho a los dos, literal, eso sucedió en un bar. Así. Y dices, qué fuerte, dos realidades. Sí. O dos mentiras. Y que eso, al final del camino, también creo que tú cargas una piedra o un peso que no, a veces ni es tuyo, y en el hecho es que mi peli es chiquita. Sí. Entonces no tengo derecho a Cinépolis. Sí. Y ya llevamos medio camino arruinado, medio camino perdido. Sí, sin duda. Sí, yo creo que ese encasillamiento es peligrosísimo, ¿no? Y no sé si son las escuelas ahí que tengan la culpa o uno. También pasa por las escuelas. Sí, de ambos casos, ¿eh? Sí, de ambos casos. Ambos, sí, o sea, las escuelas han generado al chavo que cree que se puede hacer cine sin recursos, lo cual no es cierto, aunque sea tu mamá la que te presta 2 pesos. Esos recursos existen y se necesitan. La gente que trabaja contigo es un recurso, ¿no? Y los meses que le metes es un recurso.
hasta el cuate que dice que no se puede mover un sandbag a menos que haya 20 millones de pesos guardados en el banco. Esos dos extremos, ridículos ambos, pueden ser generados por el momento histórico que estamos viviendo, que parte con las escuelas y las ansias de todos de hacer películas, con el bluff natural que tiene el cine, ¿no? También eso pienso que es muy terrible del cine. Pues el cine es en tanto que depende tanto de la imagen, de la pose, de las cosas, está llamado a ser un mundo pues un poco farolero, ¿no? Que tendríamos que romper si vamos a hacer estas artesanías democratizadas y democratizables, que yo creo que deben ser las películas, como las canciones, ¿no? Por lo tanto, sí, creo que si vamos a democratizar tendríamos que dar cabida a ambos extremos, ¿no? Y por supuesto a todos los del medio, ¿no? Creo que el IMCINE, por ejemplo, sigue estando un poco en esa disyuntiva. No, pues tenemos que apoyar películas que a fuerza las películas, el mínimo va a ser tantos millones. No, es cierto, hay chavos de aquí afuera que pueden hacer películas con mucho menos, ¿no? Y creo que eso tenemos que empezar a entenderlo, ¿no? ¿Y habrá unas de 20 millones? Pues sí, habrá unas de 20 millones, pero no y habrá unas de 40, y ni modo, habrá que conseguir ese dinero donde tenga que ser, ¿no? Pero no, creo que sí se puede abrir pues no sé, como un abanico mucho más grande, sí, como en la música, ¿no? Donde, pues sí, hay estudios de grabación que grabaron a Bob Dylan y que costaron $2, ¿no? Y luego pues, se gana el premio Nobel, ¿no? Años después. Y hay otros donde es la producción gigantesca y para que el cuate cante se necesitan 20 millones de set, de lámparas y de luces y de cosas. Pues, claro, también tiene que haber. También está errado pensar en que tengo actualmente mi película de 100 mil pesos y mentira. La necesitas de 20, sí, no hay más, ¿no? Hay cosas y cosas. Yo trato de escribir para lo que tengo, pero siempre me sale mal, me doy cuenta que es parte de la cosa del cine. No, pues yo creo que con esto sí lo alcanzo. Y luego no. Pero me doy cuenta que una buena manera de hacer películas también es como cocinar, yo pienso así. La producción para mí, y la distribución incluiría, es un poco como cocinar. O sea, tú puedes cocinar una receta ahí bien complicada con ingredientes de el té de Ceilán y la vainilla de Coatzacoalcos y hasta aquí el jabalí de no sé dónde, y hasta que consigues eso, haz tu película imposible, ¿no? Tu platillo imposible. Y hay otra manera de cocinar que también es muy útil y que ha provocado grandes platillos en la historia de la humanidad, que es abres el refri, un jitomate, una manzana, medio aguacate, cabrón, y tengo que comer, porque si no me muero. Así, a veces así se siente hacer el cine, si no lo haces te mueres. Entonces, pues con lo que tienes, cortas, preparas y sale algo, pero ya estás pensando en eso que va a hacer, ¿no? Entonces, eso que va a hacer con lo que tienes, que también creo que es una buena manera de hacer películas. Y sí creo que eso, el esquema de producción, pues te hace más fácil la vida si tienes más lana o menos, pero también los millones empiezan a mandar, ¿no? Wenders decía, por ejemplo, que a él no le gustaba hacer películas de más de $7 millones, porque después, estamos hablando de $7 millones, ¿no? Pues $7 millones, porque después de eso él ya no hablaba, los que hablaban eran los millones, y él no podía decir nada, ¿no? Entonces se reducía a propósito, ¿no? En el tope de su éxito trataba de reducirse para que no le empiecen a decir, a cobrar las cuentas, ¿no? Entonces yo sí creo que hay que hacer cine indie, ¿no? Y con eso indie me refiero a independiente. ¿Independiente de qué? Pues independiente del esquema de producción en el que tú solito te metiste, güey. Si tienes atrás el dinero de quién sabe quién, pues eso te va a meter una presión. Si no tienes dinero, pues eso también te va a meter una presión. Hay que tratar de lograr que las películas sean independientes del esquema de producción en el que te metiste, para que sobreviva la película y se vea nada más el pastel y no la cocina, ¿no? Claro. Que es en lo que va a ver el espectador. El espectador no sabe si yo me gasté 200 o 200 millones. Se ríe o no se ríe de mi chiste, se emociona o no se emociona con el actor, ¿no? Y le funciona o no le funciona ese texto. Y eso es lo que tendríamos que lograr, lo cual es muy complicado. Yo siento que al espectador le importa poco si tú hiciste tu película con 200 millones o con 20. Creo que los prejuicios de mi peli es chiquita o mi peli es grandota o mi peli a fuerza tiene que ser grandota porque si no, no soy nadie. ¿Cómo va a ser yo una ópera prima de menos de 40 millones? ¿Cómo es posible?
¿no? Esos prejuicios los tenemos nosotros, los cineastas. Al espectador no le importa. El espectador se ríe de tu chiste, se emociona con tu actor, o le interesa tu texto, o se conmueve con tu atmósfera y tu foto, independientemente de con qué lo hiciste, ¿no? Esos datos son para cineastas, ¿no? Al espectador no le importa. Y a mí creo que eso nos debería liberar, ¿no? Nos debería liberar enormemente, ¿no? Ahora en este proyecto estoy haciendo estoy a punto de hacer, ¿no? Que es un largometraje hecho con distintos cortitos, ¿no? Entonces la gente dice, pues es tu ópera prima, ¿no? Pues yo no siento para nada ópera prima, güey. Yo siento que he hecho así 20,000 madres y ya. Al revés, ¿no? Me siento viejo y oxidado, más que como haciendo una cosa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque yo he pensado que en mis cortos, o en mis docus, o en las otras cosas que he hecho, pues he dicho como un discurso unitario completo, ¿no? Y la longitud o complejidad o caro del asunto, pues es un problema de cineasta. Pues claro que seguro tener 20 camiones allá afuera debe ser presionante, ¿no? O no tener ni uno también es presionante. Pero eso no debería tocar la ficción, ¿no? No debería tocar lo que estás contando. Y por lo tanto el prejuicio creo que es nuestro como cineastas y tendríamos que romperlo. Y todas las películas deberían de llegar a los espectadores, ¿no? Y eso no debería de ser, no debería depender del esquema de producción que elegiste, ¿no? Que te tocó. Pues justo ahorita me la robaste. Este es el último proyecto, bueno, el proyecto que viene en puerta, ¿no? Una serie de cortos que vas a formar en un largo, ¿no? ¿Cuándo arrancas? ¿Cuándo más o menos? Pues mira, es un proyecto, o sea, está padre, güey. Se llama Lo contrario de la muerte. Está padre, digo yo, no, a mí me gusta y me he dado cuenta que me he tardado años en hacerlo. Es una película de amor, ¿no? Son distintos cortitos que juntos arman un largo. Hay uniones temáticas, algunas pequeñas uniones dramáticas, pero tienen un mismo espíritu, ¿no? Y son de alguna manera, pues, discursos diferentes sobre el amor y sus momentos y sus posibilidades y sus encontronazos y sus rompimientos, ¿no? En ese sentido creo que era necesario la diversidad, ¿no? O sea, dado la diversidad del amor, era necesario que hubiera distintas parejas en distintos momentos, con distintos conflictos, ¿no? No es una historia específica de amor, sino una película sobre el amor. Yo la pienso que es como una carta de amor. Entonces la vamos a filmar por el esquema de producción que hemos elegido, pues por ratitos, ¿no? Son 6 cortos y vamos a empezar a filmar ahora en noviembre de 2019 los primeros 2 cortos. Y estoy calculando que nos tardaremos como un año y cachillo en terminar, un año y como 3 meses en terminar de filmar todos, ¿no? Es una peli que quiero tremendamente íntima, que a propósito ha sido, ¿no? Ha sido pues rabiosamente independiente, porque quiere ser hecha entre cuates, ¿no? Íntima, ¿no? Íntima, con poca gente, y como revolvente, como son distintos cortos, pues hay varias ideas de cambiar a las personas, cambiar a los actores, cambiar el crew, es porque yo creo que para mí el discurso sobre el amor es un discurso a un tiempo coral, del que podemos hablar todos, y todos tienen una versión diferente y maravillosa de oír, y por otra parte es así súper íntimo, así mi verdad última, ¿no? El amor es así, por lo tanto creo que la película tendría que ser así. Entonces así lo hemos concebido, a ver si nos sale, ¿no? Pregunta súper personal. A ver, de cuando llegan los hijos, cuando llega este mito, ¿no? De que al director escuchado, ¿no? Que al director se le acaba la mecha, o llega el hada, ¿no? Cuando llegan los hijos. Para ti, ¿cómo ha sido? Yo tengo 2 hijos, uno acaba de cumplir 10 y la otra está a punto de cumplir 7. Fíjate que yo creo que es indudable así un cierto slowdown cuando los hijos llegan, indudablemente, o sea, no hay nada que hacer, bueno, al menos así me tocó a mí, parece ser que así es, ¿no? Y hay un momento, cuando son muy chiquitos, que sí es así el oscurantismo de la crianza, güey, es así como la edad media, güey, así toda esa oscuridad, y uno siente que no va a salir de ahí nunca, pero sí existe un renacimiento, y yo sí me doy cuenta que entiendo cosas, por ejemplo, esta película del amor, ¿no?
pues no hay ni un hijo, son puras parejas hablando, ¿no? Por lo tanto, pareciera que no tiene nada que ver con mis hijos, pero siento que entiendo cosas sobre el amor que no entendía cuando no los tenía. Y ahora los entiendo y me es más necesario decirlas. Entonces, creo que uno entiende más cosas con tener hijos, ¿no? Y en ese sentido sí hay como un push creativo. No hay manera de no bajarle al ritmo, o sea, esos cuates así te roban la vida, ¿no? Pero un poco la vida es así, o sea, la vida y el cine todo el tiempo están peleando, entonces una de dos, o haces al cine tu vida y entonces ahí medio tienes novia al mismo tiempo que estás rodando, ¿no? Que es lo que hacen muchos, ¿no? O la pones en pausa y en pausa, ¿no? Yo por eso creo que filmo tan poco, o sea, yo me he dado cuenta que filmo tan poco porque mi vida me traga y mi vida me gusta, así, me refiero así al amor, a los hijos, a cocinar, güey, a las 3 de la tarde, o sea, cosas muy tontas, ¿no? Muy bobas, que en efecto estorban al cineasta, pero al mismo tiempo lo construyen, ¿no? Claro. Hay cineastas de 100 películas en su vida y hay cineastas de 4, y no importa, ¿no? No importa. O sea, es decir, Woody Allen, por ejemplo, hace miles de películas, pero las que vamos a recordar así para siempre, obras cumbres así maravillosas, van a ser poquitas, ¿no? Necesita filmar mucho para que le salgan 4 buenas. Hay güeyes que necesitan filmar poco para que esas 4 que filmen, ¿no? Como Kubrick, como ellos, pues sean las buenas, ¿no? Yo no tengo idea qué tipo de cineasta soy. Lo que sí sé es que, dado que me doy cuenta que el cine y la vida pelean, pongo en pausita el cine mientras vivo y luego en breves momentos pongo en pausa la vida para filmar. Hay que ponerle pausa o llevar a las dos juntas, como dices. Sí, se puede. Lo intenté, no me salió muy bien. Ahora, ahora me doy cuenta que estoy mejor como que en los mundos divididos, ¿no? A ver cómo salen con mis hijos. De tu último proyecto, cuéntanos, docu. Pues lo último que he estrenado, como digamos chonchón, se llama Día de Visita. Es un documental que yo produje y edité, ¿no? Yo no dirigí y eso también estuvo bien, fíjate. Fue un descanso merecido y necesitado. Es un documental también muy extraño porque es muy local, ¿no? Es una historia de un chavo en un centro de ayuda, ¿no? En una casa, en un albergue que está aquí en Atlisco para niños problemados, que se llama el Hipoderac. Juan Carlos se llama nuestro personaje central, que está buscando a su papá. Él se escapó de su casa, se peleó con su padre y ahora, años después, 6 años después de no verlo, está tratando de buscarlo ya después de haber vivido en la calle, después de haber vivido en este nuevo centro, ¿no? Y en ese sentido es una historia sobre la paternidad. Y era muy raro porque la directora que me lo propuso, que es una directora gringa, Nicole Loper se llama, buenísima, buena fotógrafa, muy atenta, paciente, ¿no? Yo dije, puta, una gringa viniendo a hacer un documental de niños de la calle en México, corre, huye, dile que no. Pero luego vi su primera película que se llama Off and Running y estaba maravillosamente contada y fotográficamente muy solvente. Yo dije, no, pues esto a lo mejor sí puede. Entonces me convenció, entonces produje la película. Ella quería un productor local, ¿no? Que supiera un poco los tex-manejes locales. Y entonces la acepté y filmaba como loca, ¿no? Pues vivió con los chavos estos un año. Entonces yo creía que, pobre del editor, que iba a hacer esta película, ¿no? Y entonces pues empezó ella a trabajar con varios editores y pues no embonaban entre el slang mexicano, el inglés, el español, pues entre que no le agarraban la onda, entre que ella era durita, la verdad, al final no había editor que agarrara ni en Estados Unidos porque no entendía la realidad mexicana, ni los mexicanos que no entendían como su rollo gringo, ¿no? Entonces yo dije, a ver, yo le empiezo a editar ahí para, ya sabes, para sacar más fondos y todo. Yo empecé a hacer como clipsitos. Cuando me di cuenta ya me había convertido en el editor de la película. Y me gustó editar también esa película porque me doy cuenta, justo esto que te decía de la ficción y del documental, yo la edité como si fuera una película de ficción, o sea, pues esta escena 1, ¿no? Escena 2, articulando. Y como ella filma muy bien así este personaje y casi filma como en ficción, a dónde se va a ir a cortar, no es así como estos docus completamente sueltos, ¿no? Ella está pensando en la edición cuando filma. Fue en ese sentido muy cómoda de editar y al mismo tiempo complicadísima porque era un tema muy duro.
Y cuando me di cuenta que no estamos hablando de niños de la calle, no estamos hablando de problemática de pobreza, no estamos hablando de drogas, no estamos hablando de nada de eso, estamos hablando de papás e hijos, güey. Y eso sí lo entendía yo muy bien, güey. Y me pegaba. Y entonces me di cuenta que sí podía ser un buen editor para el proyecto. Y entonces ha tenido su discretillo éxito, pues ha estado en muchos festivales, sobre todo en Estados Unidos. En México se estrenó en Guadalajara, ¿no? Tuvo como Guadalajara hace un año. Hace un año, sí. Pues estuvo como bien, ¿no? Su corridita por festivales. Todavía nos faltan algunas más. En Estados Unidos se presentó en la televisión pública, que es un público enorme, ¿no? Hay un montón de gente que está interesada en justo no ver lo que le ponen las carteleras comerciales, y entonces el sistema público gringo de televisión produce cosas poca madre, de ciencia, de arte y de cine un poco raro, y entonces ahí también se presentó con un público muy interesante. Y pues aquí ha tenido también su vueltecita como en un circuito pues más más de casa, y estamos buscando ya colocarla también en streaming porque creo que es muy necesario, ¿no? Es una historia muy local que creo que al mismo tiempo puede ser muy universal por esta cosa de la paternidad. Bien, qué bien. Pues ya para cerrar la parte como cursi, digamos, la parte cursi es un poquito tus 3 directores, así que te siguen moviendo, o al igual y cambiaron, ¿no? Sí han cambiado, pero no mucho, fíjate. Mira, primero, es que son directores de mi generación, son noventeros todos, ¿no? Pero pues ni modo, así es, ¿no? O sea, pues uno es Danny Boyle. A mí Danny Boyle me cambió la vida, güey, porque es un güey que hizo teatro al principio, ¿no? Y luego hace así Tumba al ras de la tierra, y luego Trainspotting, que es su gran éxito, ¿no? Y luego hace unas pelis cursilísimas, güey, su última peli es cursilísima, pero honrada. Y a mí me gusta mucho cómo filma, me gusta cómo pone la cámara, es capaz de el artificio, pero también de mucha paciencia de pronto, ¿no? Y entonces Danny Boyle lo sigo, ya yo digo que se ganó ya mi boleto para todos sus restos de películas, incluso con unas malísimas que he hecho, pero a mí me cambió la vida. Otro que me gusta muchísimo, siempre me ha gustado, es Alejandro Amenábar, el de Tesis, ¿no? Cuando yo vi Tesis dije, puta, esto me pasó una cosa muy extraña con Tesis. Por una parte quedé deslumbrado, dije, qué maravilla, qué pinche genio hizo esto. Y por otro lado dije, esto lo puedo hacer yo, güey. Eso igualito lo puedo hacer yo, lo puedo escribir yo, lo puedo concebir yo, lo puedo filmar yo. Y entonces había esta contradicción, ¿no? Amenábar en estos tenía 23 años. ¿Te tocó en Alaska? No. Yo vi Tesis aquí, no, nunca lo he conocido, güey. Y me parece esto, ¿no? Y todas sus películas después me gustan mucho, ¿no? Y creo que es tremendamente solvente, justo en género, es capaz de hacer género muy bien hecho, y luego como comentario de autor muy bien. Pero a mí me cambió la vida ese director porque lo vi y dije, no manches, solo los genios pueden hacer esto. Y al mismo tiempo, contradictoriamente, dije, no, yo lo puedo hacer, no, mira, saca A más B, C. Y era transparente para mí ese director, ¿no? Y luego a mí me gusta muchísimo Jorge Fons aquí en México. Siempre me ha gustado mucho porque creo que es emotivo, y él sí fue maestro mío directamente, y me doy cuenta que eso es algo que a mí me importa mucho. O sea, es un director de comentario social, de crítica dura, ¿no? O sea, de Rojo Amanecer, de Los Albañiles, de ese tipo de cine, pero todo ese comentario social pasa siempre a partir de la emoción. No del discurso ideológico, no de las netotas, sino de, ay, güey, Y hay imágenes, me doy cuenta de imágenes de Callejón de los Milagros que yo vi cuando era así un adolescente colado al Cinépolis, ¿no? Porque no podía verla, que todavía me pegan, ¿no? O sea, sigo pensando que abandonar a Salma fue el peor error que alguien puede cometer, ¿no? Me doy cuenta que tiene que ver con la emoción. Jorge Fons me gusta porque le preocupa la emoción. Y así lo decía él en clases, ¿no? Él sí me dio clases y me doy cuenta que me marcó muchísimo porque era muy claro que lo único que le preocupaba era emocionar al espectador. Y de ahí todo lo demás, ¿no? De ahí vienen las netas, de ahí viene tu capacidad autoral, de ahí viene la atmósfera, lo que tienes que hacer es emocionar. Pero creo que marcó
bueno, tu generación y Sí. atrás y adelante, ¿no? Sin duda es un güey muy raro porque es un cuate setentero, ¿no? Es combativo de los 70s, pero también tiene una época así noventera donde cambió, ¿no? Donde había como una cosa más emotiva, justo en el Callejón de los Milagros, que me parece una gran joya, que me gusta mucho y que tiene que ver con la emoción, ¿no? Entonces esos tres te diría yo, sí, la lista es infinita, ¿no? Pero Son como los que más. sí, son los que me pegan, me doy cuenta que mi formación fue muy importante. Y luego también te diré que rapidísimo, ¿no? Para mí, mis maestros, por eso soy maestro, han sido muy importantes, ¿no? Yo tuve muchísima suerte y tomé clases con los mejores cineastas de México y con los mejores directores de teatro de México, ¿no? Y eso marcó mucho, ¿no? Con Luis de Tavira, con Margules, con Casals, ¿no? Con Carlos Carrera, ¿no? Con Nacho Ortiz, toda esa gente me dio clases a mí y son buenos maestros porque son rigurosos artistas, ¿no? Nacho Ortiz es rudo. Es ¿no? rudísimo, era muy duro, sí fue sinodal de mi tesis, ¿no? Entonces era, pues, sí, durísimo, sí, ¿pero qué quieren tus personajes? Fue sinodal, ok. Bueno, sí, no en mi examen profesional, sino como que fue el que tallereó mi guión, ¿no? Para poder filmar la tesis, que se llamaba La Cañada, el corto que hice. Y era durísimo, es un tallereo muy grueso. Y luego fue tutor mío en Jóvenes Creadores, la primera vez que se abrió guión de Jóvenes Creadores, en el FONCA, ¿no? Antes no existía. Yo había tenido una beca del FONCA en dramaturgia escribiendo un guión cinematográfico antes y luego la siguiente vez que se abrió guión y él me tallereó un guión que yo escribí, un largometraje, y él era el tutor, ¿no? Entonces es fundamental también en mi formación como pues de escritor, ¿no? O sea, es que mi vida sí ha estado marcada, sí por los directores, pero también por los directores de teatro y también por los escritores, o sea, porque yo creo que el cine es una manera más de contar historias así. Antes lo hacían en tablillas de arcilla y en papiro, güey, mañana lo haremos con hologramas 3D, pero en el fondo vamos a contar historias de amor, de me quieren o no me quieren, ¿no? Total. De eso va. Bueno, pues Carlos, muchísimas gracias. No, me gracias a ti, muchísimas gracias. Nos faltan horas, pero bueno. Ahora, no, hombre, me pasé a lo mejor, pero muchas gracias por la invitación. Gracias, Carlos. Órale, pues, muchas gracias.